El corregimiento de La Gallera está ubicado a una distancia de 7 kilómetros de la ciudad de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre. Cuenta con una población de 800.000 habitantes aproximadamente. En este lugar está ubicado el Centro Cristiano Monte Oreb. El Centro Cristiano Monte Oreb tuvo sus inicios en el año de 1977. Actualmente es pastoreado por Farid Bernal y Heidi Romero, quienes con el pasar de los años han sido testigos del mover de Dios en esta comunidad. Hablamos con sus líderes infantiles, quienes nos contaron cómo ha sido el trabajo con la niñez en la iglesia. Hoy nos encontramos en La Gallera, en la iglesia Centro Cristiano Monte Oreb. Nosotros como Centro Cristiano Monte Oreb, en los inicios de la iglesia, no estábamos en este lugar, sino en otro lugar. Y trabajamos con los niños de acuerdo al tiempo, al mismo tiempo simultáneo, con las escuelas dominicales, al mismo tiempo. Teníamos aproximadamente 38 niños al inicio, pero al final quedamos con 10. Los que trabajaban con los niños eran 2 líderes, Luz Dari Tuirán y la hermana Lina. La hermana Heidi también colaboraba. Mi persona y Karen Mercado, o sea, yo Karina Narváez, éramos adolescentes donde trabajamos y apoyábamos en ese ministerio, en ese entonces, hasta los inicios del 2012. El ministerio Rana Bacana lo conocimos como en el 2012, cuando se le hizo la invitación al pastor Farid y a la hermana María Montes, que en ese entonces, ya a partir de 2012, era María Montes la líder del ministerio infantil. Ella, junto con el pastor, asistieron a una reunión en la finca Betet donde les iban a exponer y a explicar de qué trataba el ministerio Rana Bacana. Y al hermano Farid y a la hermana María Montes les pareció algo muy bonito, un ministerio chévere que podía ser socializado e implementado en La Gallera. ¿Por qué lo hicimos? Porque le tuvimos fe al ministerio Rana Bacana. Y vimos y nos vinieron a explicar de la manera que sería cómo trabajar desde la parte espiritual con los niños, la parte cualitativa, porque teníamos muy poquitos niños y por medio de Rana Bacana podíamos llegar a diferentes edades, no solamente a niños de 11 años, sino niños desde pequeños hasta los más grandes. Entonces Rana Bacana, el ministerio Rana Bacana, nos facilitó o nos ayudó a poder llegar a cada uno de esos niños, y no solamente en la comunidad, sino a sus alrededores. Su currículo, su forma de trabajar en cuanto a las enseñanzas nos ayudaba como ministerio y como líderes a poder llegar a los niños, de acuerdo a la palabra. Bueno, por allá por el 2012, cuando tuvimos la primera capacitación, éramos más o menos como 15 líderes los que estuvimos en esa capacitación. Hoy en día, la mayoría de los líderes no es que no estén en la iglesia, sino que están en otro punto porque la iglesia creció, están en otro punto. Pero aquí actualmente estamos 2 líderes y recordamos esa experiencia como muy importante porque nos enseñó a cómo llegar a los niños. Nos enseñó, y siempre me acuerdo y siempre voy a recordar lo que Leo nos decía, y era que no éramos líderes, éramos amigos de los niños. Esa es una de las cosas que siempre se me quedó y siempre he implementado como líder aquí en la iglesia, que nosotros no somos líderes infantiles, sino amigos de los niños, para poder tener una confianza con ellos. Entonces ese día fue chévere, divertido, porque aprendimos y se despejaron dudas y aprendimos demasiado para poder trabajar con toda la niñez. También por medio de este encuentro de Rana Bacana, estas clases, estos currículos, se han visto familias beneficiadas, porque por medio de niños que hemos estado atendiendo tanto en las tardes de Trema y encuentros dominicales, familias han conocido de Dios, han conocido, porque la tarea de la Gran Comisión es llevar el Evangelio, y por medio de Rana Bacana hemos llegado a diferentes familias que era difícil llegar, pero por medio de los niños hemos llegado, que hoy en día están viniendo aquí a la iglesia, porque los niños los motivan: papá, mamá, ven, visítame. Entonces viene cuando hacemos las escuelas de padres, cuando hay una presentación. Entonces de esa manera impacta mucho de que los papás dicen que nunca vendrían a la iglesia, pero por medio de Rana Bacana hemos llegado a esos papás. Entonces han llegado, y los mismos papás han dicho que sus hijos en la casa han visto un cambio, y de manera positiva
ha facilitado esa llegada a las familias por medio de RANA. También los niños han venido los martes a orar por peticiones de enfermedades, economía, y eso también los ha impactado mucho a los papás, que ellos dicen, mi niño fue a la oración, oró por el papá que no tenía de empleo y actualmente tiene empleo y gana bien, y ellos dan una exaltación que el niño a través de la oración, su papá ha obtenido ese empleo. Bueno, la experiencia de las tardes extremas es muy significativa y chévere a la vez porque encontramos todas las edades. Recordemos que las tardes extremas es un tiempo para orar, un tiempo para escuchar sus peticiones, pero también para divertirse. Ellos de una u otra manera encuentran las tardes extremas como un huequito o un lugar donde ellos pueden divertirse y ser ellos. Aquí encontramos muchos papás que no le dan mucha libertad a los niños, entonces son muy estrictos, entre comillas, para lo que cabe. Pero aquí ellos llegan y se expresan, juegan, brincan, pero al mismo tiempo se desahogan con nosotros. Y es donde implementamos lo que nos enseñaron en la capacitación hace varios años, donde no somos líderes sino amigos de ellos. Entonces ellos vienen, nos abrazan y nos cuentan situaciones difíciles de ellos. Entonces ellos mismos cuentan, señor, si no hay tarde extrema, ¿yo para dónde cojo? Entonces las tardes extremas a ellos nos han ayudado a que ellos sea un lugar donde ellos se puedan expresar y divertir de una manera libre y ser ellos. Entonces tenemos papás que a las 2 de la tarde, la tarde extrema empieza a las 5 de la tarde, pero a las 2:30, 3 de la tarde ya esos niños están listos, porque nosotros salimos a recogerlos, ellos no vienen libres. Los líderes salimos a recogerlos a las tardes extremas para poder llegar aquí. Y ya los papás tienen todo ese horario que vienen y de una u otra manera ellos aquí llegamos a atender hasta 100, 150 niños solo en el punto de las Flores. Porque también tenemos punto de Calle Fría que ya se reúnen como 50 niños y en San Martín. Son 3 lugares donde tenemos las tardes extremas, donde nos dividimos como líderes y recibimos las tardes extremas con ellos. Y de eso también niños que ya son adolescentes también lo colaboren en las partes, por ejemplo, en el grupo de alabanza, teatro, presentaciones en Navidad. Ya esos niños que tuvimos un tiempo ya son adolescentes y ya van creciendo y van siendo jóvenes. Y yo que gracias a Dios y ellos se ha extendido y se ha fortalecido el evangelio. Son más o menos como 12, 15 adolescentes. Que pasaron por las 3 etapas, gatico, tigre y león, y ahora son ayudadores, ya son adolescentes, tienen sus clases aparte de los domingos, pero ellos siguen en el ministerio de RANA Bacana, en el ministerio Club Los Felinos, no nos han dejado solos. Sí vale la pena, ha sido demasiado valioso porque nosotros como líderes o como colaboradores hacemos un esfuerzo en los tiempos, porque como ustedes saben, tenemos que venir a orar, a ayunar. Entonces eso es un sacrificio valioso porque cuando nosotros los presentamos ante los niños a predicar o a hacer un juego de tarde extrema, nosotros le podemos hablar con mucho amor, le podemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también. Y eso personalmente a mí me llena mucho de alegría que un niño, hace un mes, él pasó por las 3 fases de aquí de la iglesia y está en otra iglesia, ya es mayor de edad. Mío Señor, gracias a Dios y gracias a lo que aprendí en Monte Oré, yo ahora soy líder de otra iglesia y yo predico allá. O sea, y eso para mí eso es algo muy especial ya, que solamente, o sea, si tú lo vives, tú lo vas a extender más adelante. Exacto, los sacrificios que hacemos duelen en el momento, porque aquí la mayoría hemos llorado, hemos sufrido, nos decepcionamos a veces, porque a veces nos decepcionamos de algunas cosas, pero siempre está el peladito, el niño, la niña diciendo, Señor, o en la calle cuando vamos pasando, Señor, hoy hay tarde extrema, Señor, el domingo, entonces eso cuando tú dices, no voy más, pero está el peladito, la niña, Señor, voy para la tarde extrema, me viene a buscar, entonces esa a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde te quieres hacer un sueño, es un sacrificio, que vienes cansado, uno todo un día una jornada de trabajo, yo trabajo hasta las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde ya debo estar lista para venir a recoger a los niños. Entonces venir a los domingos acá a dar la clase, o sea, es un sacrificio que vale la pena cuando vemos el resultado en los niños, cuando vemos que las clases que estamos dando tienen un resultado positivo en la familia.
Cuando un niño dice, una experiencia muy significativa fue un niño que el niño sufre maltrato infantil, en un tiempo ya mermado un poco. Y él decía, Señor, yo vengo a la tarde extrema, pero yo quiero que usted hable con mi mamá, porque una vez se vino sin permiso para la tarde extrema. Y él nos dijo que ese día la mamá le pegó, pero demasiado. Entonces él prefirió decir, él dijo, prefiero cerrar los ojos e irme antes de seguir sufriendo eso. Entonces esas cosas cuando ellos nos los cuentan nos motivan a nosotros a seguir orando por esos niños. Entonces cuando el niño, Señor, yo por eso vengo a la tarde extrema, porque aquí ustedes me quieren. O sea, él recibe amor, recibe atención, algo que no recibe en su casa. Entonces desde ese día empezamos a orar por él y hemos visto el cambio en su vida. Y él cada vez que nos ve nos abraza y nos da las gracias. A veces no sabíamos por qué nos daba las gracias, hasta que un día él se sentó y nos explicó por qué. Y es que en su familia ha cambiado. Entonces él dice, yo no tengo papá, pero aquí me enseñan que mi papá es Dios. O sea, de la manera en cómo lo dice, nosotros nos llena de alegría y sacrificio de levantarnos, de caminar barro, porque aquí hay hermanas que tienen que pisar barro para poder llegar. Ese sacrificio que nosotros hacemos no es en vano, porque estamos sembrando la semilla en cada niño que algún día lo vamos a ver reflejado, así como ven. Sabemos de que esto no es a corto plazo, sino a largo plazo, donde veamos familias transformadas y llenas del Espíritu Santo para poder llevar la gran comisión, y es que todas las familias de La Gallera conozcan a Cristo y sean transformadas. Recomendaríamos a Rana Bacana la implementación de los clubes porque nos facilita mucho en cuanto a la tendencia de los niños y al manejo de las clases, porque vienen las clases y nos da un tiempo para nosotros. En las clases vienen preparar un tiempo para nosotros, para reflexionar y al mismo tiempo impartir ese mensaje a ellos. Es una manera flexible e importante de llevar el mensaje a esos niños. Entonces, ya yo lo he hecho, yo he recomendado a varios. Entonces, ¿y cómo hago para llegar? No sé si han llegado, pero sí lo recomendaríamos porque la verdad es que Rana Bacana, este ministerio, nos ha beneficiado muchísimo y ha aportado muchas cosas positivas en los campamentos que hemos partido, todo o sea, una organización espectacular que vemos que el mensaje se da de cómo se debe dar. Y entonces sí lo recomendaríamos y estamos felices y dichosas de seguir trabajando con Rana Bacana. Sí hemos visto los cambios. Hay, por ejemplo, hay un líder que actualmente está con nosotros. Era una persona que era como, ¿cómo te diré yo? Como muy quieta ya. Y yo lo digo por mí, tímida, yo lo digo por mí porque yo soy una persona muy tímida y a través de todo esto de Rana Bacana, todas estas enseñanzas, yo he aprendido a leer, a danzar, a hablar y cómo hablarle a los niños. Porque yo tengo hijas, ya una niña de 11, pero uno también aprende a cómo tratarlos a ellos con amor. Y personalmente yo digo mi propio testimonio, a mí es súper bueno porque uno aprende muchas cosas. Y de otros líderes sí, ha tratado con ellos en la parte de que es el carácter, las situaciones que ellos viven desde su infancia, los ha enseñado mucho cómo modificarse en todo esto de tarde extrema y de los encuentros dominicales. Y de los niños sí, hay muchos niños que dio demasiado, hay niños uno que se partió el brazo. A través de su oración, Dios le restauró sus huesitos, lo operaron y ya él tiene movimientos muy buenos. Otro niño es mi hija, que yo tengo la mayor, le dio síntomas meningitis, o sea, una enfermedad muy delicada. Y gracias a Dios, a las oraciones, a los ayunos, hoy actualmente es una niña normal, sana por el Señor. Otro niño, que también nació, una niña, que va a dar su testimonio, nació de 30 semanas, y ella no tenía posibilidad de vivir. Y ella llegó a Monteoré muy pequeñita y ella es una niña que ora mucho y Dios la ha sanado y porque ella quedó con un problema del corazón. Y es un problema muy delicado, lo han hecho los médicos, pero ella tiene fe en el Señor y ella viene, juega, ya le quitaron de jugar, de saltar y ya hace de todo aquí en las tardes extremas. No, y ella a veces dice, yo no voy a jugar, pero yo tengo que ir a la tarde extrema. Entonces ella viene, pero nosotros la ponemos a que nos ayude de pronto a coger. Entonces ella se siente útil, se siente activa en las tardes extremas, los encuentros, nos ayuda. Entonces eso para ella es importante, participar en el club y
en las tardes extremas, porque ella dice no ir a las tardes extremas, para ella eso sería un caos, pero ella sigue viniendo y Dios hará la obra. Yo voy a agradecerle a Dios porque Dios trata con una forma especial y Él es poderoso y confiar siempre en Él. Así que dale gracias a Dios. Buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Sara Lucía Ortega Carrascal, tengo 8 años, vivo en La Gallera, asisto a la iglesia Centro Cristiano Monteoret. Hoy quiero glorificar en el nombre de Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Tuve un accidente en mi casa donde me fracturé la muñeca de la mano izquierda. Los doctores le dijeron a mi mamá que me tenían que colocar clavos, pero yo creo en Dios y no me colocaron clavos, solo yeso. Para que sepan que Dios escucha nuestras oraciones. La gloria es para Dios. Buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Luciana Jaraba Rocha, tengo 9 años. Yo nací de 30 semanas. Los médicos le decían a mi mamá que yo no iba a sobrevivir. Yo hace meses atrás tuve una crisis. Yo no podía respirar bien, me dolía el pecho. Yo le pedí a Dios en una oración que me sanara. Y gracias a Dios, Él me sanó. Ya yo puedo hacer mis actividades normales, puedo venir a la iglesia, puedo ya venir a la escuela dominical, puedo ya irme al colegio, ya puedo hacer todas mis actividades. El Club Los Felinos en La Gallera trabajan semana a semana junto a Rana Bacana por levantar una nueva generación de discípulos que ame y sirva a Dios.